¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy estoy súper emocionada. Hago esta introducción con Bebelian porque no se quiere ir con nadie, así que tengo que hacer la introducción con él. Y nada, les decía que en el día de hoy voy a estar visitando algo emblemático de aquí de Nueva York. Creo que es como el Capitolio en La Habana, que si no vienes a Nueva York y vas a ver como que no vienes a Nueva York, entonces yo no voy a hacer la excepción. Y no es nada más y nada menos que la Estatua de la Libertad, que por cierto se puede ver lejos, pero que el día tampoco está muy soleado, que digamos, pues no se ve muy bien. Así que vamos a empezar este video que el día de hoy promete. Espero que no llueva realmente para poder disfrutar del día, porque hay varios lugares que quiero ir hoy. Así que comencemos, díselo Liam. Comencemos. La libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensaste que podría ser. Bueno, empezando, nos vamos en ese ferry, creo que es mi segunda vez montando un ferry. Eso nos lleva hacia la isla de la Estatua de Libertad y de ahí hacia otra isla que, bueno, ya veremos en el transcurso del video. Déjenme decirle que mi papá ahora mismo me estaba diciendo si me tomé la pastillita para el deseo de vomitar, porque ustedes saben que la última vez que monté el ferry, pues vomité. Y la verdad no me lo he tomado, pero bueno, como es algo cercano, espero, y esto que estoy mirando que este se mueve bastante, pero tengamos fe de que no me va a dar deseo de vomitar ni nada por el estilo. Tengamos fe. Bueno, familia, ya estoy en el bote y en el ferry. Y la verdad, este ferry se mueve como ustedes no pueden entender. Y para colmo está lleno, entonces tengo que ir de pie. De todas formas, igual pensaba ir de pie para poder grabarles si es que puedo, porque como ya les digo, esto que va así. Me da un miedo, si estando fuera hizo así, que pensé que se iba a virar, y gracias a Dios no pasó nada, porque cogí tremendo miedo. Les voy comentando un poco. Este ferry cuenta con 3 pisos. El primer y el segundo piso son techados y el tercer piso es como la terraza, diría yo. Pero gracias a Dios es campo, así que puedo estar aquí arriba y puedo mostrarles la hermosa vista, porque debemos decirle que esto está alto y da un poco de miedo, pero vamos a tratar de disfrutar sin marearse ni nada de eso. Déjeme decirle que el niño no está aquí conmigo ahora, está con mi papá abajo, porque aquí siento que es muy peligroso para el bebé aquí, pero está allá abajo, por si llueve también no se moje ni nada. Voy a conocer la Estatua de la Libertad. ¡Qué emoción! Yo sé que para ustedes estas cosas a lo mejor no son como tan emocionantes, pero para mí es lo más emocionante del mundo. Porque en este momento así, yo siento como que estoy más cerca del agua, estoy con miedo. Pero siento que todo esto va a valer la pena porque voy a ver la Estatua de la Libertad. ¿Qué decirle? Venimos a ver la Estatua de la Libertad en plena lluvia. En plena lluvia. Ay, Dios mío. En Miami no tuve suerte por conocer el lugar. Y aquí que no es campo. Ay, tiempecitos. Ayuda. Está lloviendo y me estoy mojando. Pero yo vine hasta aquí y tengo que disfrutar mi momento con la Estatua de la Libertad. Porque no voy a estar debajo de una sombrilla que me esté... Yo creo que después de esto me voy a enfermar, pero ahora mismo. Estos momentos solo pasan una vez en la vida y hay que disfrutarlo. Así que miren esto, miren eso, miren esto.
que para tú entrar a lo que es ya la Estatua de la Libertad hay varias opciones. Una puede ser desde la Corona, que eso tiene un precio aparte del que se paga por estar aquí en la isla, pero no había disponibilidad hasta septiembre. Así que me imagino que muchísimas personas pagan por estar arriba. Es que me imagino la vista tan hermosa que se debe ver, a pesar de que el tiempo no acompaña como para ver la vista muy linda que digamos. Decirles que hay diferentes tickets, diferentes precios, de que van desde la Corona, que me imagino que sea el top, la vista más hermosa, hasta la base. Ya ustedes dirán. En mi caso sí, me hubiese encantado ir a la Corona, obviamente, pero no había disponibilidad hasta septiembre. Así que imagínate cuán lleno están todos los días. Déjame decirle alguna curiosidad que me llamó mucho la atención. ¿Sabías que la Estatua de la Libertad no es de origen americano, sino francés? Los franceses se lo regalaron a los estadounidenses para conmemorar la alianza entre ambos países durante la Revolución estadounidense. Déjenme en los comentarios si ustedes sabían eso. Dice mi papá que por eso él dice la liberté en vez de la libertad en francés. Dice él. Su verdadero nombre de la estatua es Libertad que ilumina al mundo. Estatua de la Libertad es solo un apodo. ¿Sabías que pasó del rojo al verde? La estatua es de cobre y tenía un brillante color marrón rojizo. Para sorpresa de todo, la estatua fue cambiando de color a lo largo de décadas, adquiriendo el color verde azulado. ¿Sabías eso? Porque de verdad que yo no sabía que había pasado que era de cobre y que había pasado de como el marrón rojizo al verde. Es una locura que haya quedado en este color tan verde. Es que no me lo imagino de color marrón rojizo. No sé, díganme ustedes en los comentarios. ¿Sabían que la estatua tiene 93 metros de altura desde la base de la pedestal a la antorcha y pesa 225 toneladas? Cuando se construyó en 1886 fue la estructura de hierro más alta del mundo. La sandalia de la Estatua de la Libertad tiene 7 metros y medio de longitud y su cintura mide 11 metros. Hay que subir 377 escalones para ver las 25 ventanas desde su corona, y sus 7 puntas representan los 7 continentes y 7 mares. Además, sabían que fue un regalo del Día de la Madre. La Estatua de la Libertad fue diseñada por Auguste Bartholdi, un escultor francés. Modeló el rostro inspirándose en su madre Charlotte, y así se ganó prácticamente todos los premios al hijo del año. ¿Sabían eso? Ustedes van aprendiendo. Si no sabían, díganme en los comentarios si sabían algunas de las curiosidades que les voy dejando, que les voy diciendo. Yo me he sorprendido absolutamente todo, porque nada de eso yo lo sabía. He estado leyendo, investigando, por eso le estoy como diciendo todo lo que he aprendido. Si me he equivocado en algo, déjenme en los comentarios también. Pero la verdad es que estoy impactada, estoy anonadada. Todavía no me lo puedo creer que hoy en día estoy aquí mirando esta semejante estatua, este símbolo de libertad de los Estados Unidos. De verdad que estoy... Miren que la Estatua de la Libertad fue usada primero como faro en 1886 y 1906, pero como la potencia de lo que ven aquí de la antorcha no era lo suficientemente alta como para guiar a los barcos después de la puesta del sol, cerró después de 16 años. De verdad que yo no sabía que esto había sido utilizado como faro. Ahora es una atracción turística. ¡Se quiere tirar! Bueno, ahora tenemos bastante hambre, así que venimos, como creo, el único lugar que hay aquí para pedir comida rápida. Pedimos un pan con hamburguesa, que ahora se lo voy a estar mostrando. Aquí es un poquito caro, pero son las 2 de la tarde y no hemos almorzado absolutamente nada. Ni siquiera hemos prácticamente desayunado. Así que
tenemos bastante hambre. El único que está alimentado es Lía. Y se hace bastante colita porque realmente es el único lugar aquí donde venden comida. Se ve, yo creo que tú no vas a poder con eso. Aquí tenemos una enorme bandera de Estados Unidos y miren, aquí tenemos la parte trasera de la Estatua de la Libertad. Y aquí, que ya está saliendo el solecito, más o menos, aquí tenemos una vista hermosísima de de Nueva York. Ahora nos toca hacer la respectiva colita para coger el ferry y mire la cola enorme que hay. Miren, ahí y todo eso. Bueno, ahora vamos a la segunda isla. Déjenme decirles que la segunda vez que ya me voy a montar aquí porque ya es ida. Y no me ha dado nada de vomitar, nada de mareo. Gracias a Dios, no está lloviendo tampoco. Ha estado todo perfecto. Diosito me escuchó cuando dijo que por favor que escampara y me ayudara. Bueno, esta es la segunda isla que le estaba comentando al principio, que puedes venir con ya pagando creo que los $28 por persona para ver la Estatua de la Libertad. También tienes acceso a bajarte en esta isla. Bueno, familia, ahora estamos en Ellis Island. Déjame decirles que buscando información sobre esta islota, me sentí muy identificada porque déjenme decirles que esto es un pequeño islote situado al lado de la Estatua de la Libertad en la bahía junto a New Jersey. Déjenme decirles que es muy importante para la historia de los Estados Unidos, ya que la isla de Isla fue el símbolo del Nuevo Mundo, en donde los más de 12 millones de inmigrantes que pasaron por el lugar tenían un claro objetivo común: tener una buena calidad de vida, así como un futuro para ellos y su familia. La isla está abierta al público, a todo aquel que quiera conocer la historia de la inmigración del país. Por eso les digo que me sentí muy identificada, porque todos los cubanos emigramos en busca de una mejor calidad de vida, pero más, en mi caso, por temas políticos. Además, venimos justo a este país, el país de la libertad. No es perfecto, ningún país es perfecto, pero por lo menos podemos ser libres, y para mí eso es lo más importante. Esto tiene un pequeño museo donde puedes conocer, como les estaba comentando, la historia del lugar. Hasta por arribita del lugar, porque sí estoy un poquito apurada para coger de nuevo el ferry, así que tengo 20 minutos para enseñarles este lugar. Y el lugar está un poco como a la antigua. Por ejemplo, supongo que sean las antiguas maletas que se utilizaban antes para trasladar el equipaje. Lo que les estaba enseñando anteriormente es para esto. Era para trasladar las maletas cuando venían en barco. Y este es el segundo piso. Creo que abajo decía que era como un cuarto de registro. No sé, creo que es cuando las personas iban a viajar o algo, venían aquí, entregaban los pasajes y todas esas cosas para subir al barco. Creo que es esto lo que significa. Miren el techo, qué lindo está. Y esas dos banderas de Estados Unidos ahí, aprobado. Y aquí te muestra la historia miren esto qué lindo, de los primeros emigrantes. Miren esto. Mira, esto es A New Voyage to Carolina. Es como un periódico, creo. Dios mío, está increíble este lugar. Está increíble. El lugar está súper recomendado si de verdad quieres aprender la historia de los Estados Unidos, la historia de los primeros migrantes. Así que, aprobado. Hasta audio como para revivir el momento en esa época, así como estilo de lucha y tal. Estoy con la boca abierta. La verdad que este lugar es para dedicarle muchísimo más tiempo del que no tengo.
En algún otro momento me gustaría venir con calma para leer y aprender un poquito más de toda la historia que este sitio guarda, pero lamentablemente hoy no será, porque estoy súper apurada. Espero que no perder el ferry ahora. Si mi jamonera así, ando corriendo, que se me va el ferry. Se me va. Y no queremos tener que estar esperando porque hay muchas cosas aquí en Nueva York. Obviamente yo no voy a poder experimentar todo lo que tiene para brindar esta maravillosa ciudad, pero bueno, trataré de mostrarle al máximo los lugares que voy a estar visitando. Trataré. Porque es que créeme, a veces es muy difícil grabar cuando quieres disfrutar tanto, pero voy a tratar. Y dime, ¿qué te pareció conocer por primera vez la Estatua de la Libertad? ¿Te hubiese gustado venir con mi mamá? Por supuesto. No, de hecho hay que traer. Claro que sí. Familia, ahora sí en esta isla voy a hacer la despedida porque la verdad ha sido un día cargado de emociones, de aventura, de conocer cosas nuevas, de aprender cosas nuevas. Espero que se hayan sentido bien viendo este video, que hayan aprendido un poquito más. Si conocen algo más sobre este lugar o sobre la Estatua de la Libertad, de curiosidades, no olvides dejármelo en los comentarios. No olvides suscribirte, que es totalmente gratis, me ayuda muchísimo, de verdad. Ahora vienen muchísimos videos interesantísimos. Darme su like, que me ayuda a cantidad, dejarme su comentario que crees de todo eso, que han aprendido, si no han aprendido, todo lo que ustedes quieran comentar. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un próximo video. ¡Los quiero!